viviendo en obediencia como hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 13 al 25. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, no entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén y amén. Muy bien, recordemos que esta carta la escribe el apóstol Pedro, uno de los apóstoles, uno de los 12 que el Señor inicialmente llamó. Podemos decir que es un testigo presencial de todo de todas las enseñanzas y de todo lo que hizo nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pues este apóstol Pedro escribe esta carta a un grupo de personas y de familias que habían sido expulsadas de su nación, que huyeron de Jerusalén y de los alrededores de todo Judea por la persecución a causa de la fe en Jesucristo. Entonces ellos habían salido y estaban muchas familias en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. En todos estos lugares habían ya cristianos. Y es muy interesante porque esto que parecía muy triste y parecía como una derrota para el recién cristianismo que apenas estaba floreciendo, que apenas estaba naciendo, realmente era la puerta de entrada del Evangelio a los gentiles. Porque lo que Dios utilizó a causa de toda esta, de todas estas personas que salieron, que quedaron expatriados, dice realmente la palabra de Dios, todas estas familias que fueron expatriadas, que tuvieron que salir a otros lugares, pues Dios utiliza esta situación para que el Evangelio fuera testificado, fuera enseñado en muchos más lugares de la tierra, porque el Evangelio empezó en Jerusalén, donde muere nuestro Señor Jesucristo, pero a través de su gloriosa resurrección empieza a moverse todo ese movimiento cristiano que hasta hoy llega a nosotros. Entonces vemos que muchos momentos en que la situación parece muy complicada, muy difícil, Dios la puede utilizar para la gloria y alabanza de su nombre, para la gloria de su gracia. Y por eso nosotros debemos siempre estar orando y preparados para buscar cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Pedro le escribe a estas familias, a estas iglesias apenas nacientes en otros lugares distintos a Judea. Y les escribe diciéndoles, dándoles, fortaleciéndoles, diciéndoles que ellos
son peregrinos en esta tierra, que ellos son residentes temporales en los lugares donde estaban. Y para una persona que ha sido expulsada de su tierra, que no puede volver a su tierra, decirle que usted es un residente temporal es una fuente de fortaleza. Y aún más, Pedro avanza mucho más, porque lo que les está diciendo es, su nacionalidad no es de esta tierra, su nacionalidad no es terrenal, su nacionalidad es celestial. Es decir, su casa está en el reino de los cielos, su lugar de habitación es junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para fortalecer a este grupo, para darles el entendimiento que en que por algún momento es necesario pasar por tribulaciones, deben de tener siempre la mirada puesta en lo que ha de venir. También para nosotros es la enseñanza. Debemos siempre tener claro que nuestra vida, que nuestros propósitos no es arraigarnos a este mundo, sino tener presente que nosotros estamos acá temporalmente, que somos residentes temporales, pero que nuestro destino está es junto a nuestro Dios y Rey Jesucristo y que estamos caminos junto con Él para llegar allí a las moradas celestiales. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe estar sujetado a la palabra de Dios, debemos de estar siempre sujetados a la voluntad de Dios y esforzarnos en mirar día tras día cómo glorificamos a ese Dios que todo lo ha hecho por nosotros, que nos ha dado todo, principalmente la salvación. Y de esto les está hablando el apóstol, de esa salvación, de ese regalo que el Señor nos ha dado, dándonos ese entendimiento. Es una esperanza viva, dice el mismo apóstol, una esperanza viva que se nos da por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jesucristo, que fue hombre, fue hecho uno de nosotros, semejante en todo menos en el pecado, murió, pero resucitó. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol es, mire, que murió por nuestros pecados, siendo justo, siendo santo, ese ha resucitado y está a la diestra del Padre. Con él iremos todos los creyentes. Entonces, ninguna aflicción de este tiempo podrá ser suficientemente para doblegarnos y desistir del propósito de honrar a nuestro Dios. Por el contrario, nuestra fortaleza está en la esperanza de su regreso, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el poder de Dios es el que nos guarda. Nosotros somos guardados por el poder de Dios a través de la fe en Jesucristo. Es por medio de la fe que nosotros estamos guardados en el Señor. Indistintamente las cosas que nos estén pasando, que sabemos que hay muchas muy difíciles, hay situaciones muy tristes y de momento esa tribulación puede mover mucho nuestra fe, pero debemos de permanecer firmes delante de nuestro Señor, porque sabemos que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y en esto debemos de pensar, ¿para qué estamos nosotros creyendo en Dios? ¿Por qué estamos creyendo en Dios? ¿Por qué Dios nos ha dado tan maravilloso don? Porque el fin es la salvación de nuestras almas. Y toda nuestra fe debe estar encaminada en eso, en agradecerle a Dios, saber que Él hizo todo para que estemos seguros para llegar delante de su presencia. Porque la fe se ha desestimado mucho y se ha bajado mucho, es muy terrenal. Entonces yo tengo fe que este negocio me va a prosperar. Yo tengo fe que mis hijos van a ser los mejores en el área que se desempeñan. Yo tengo fe que este mundo va a cambiar. Pero resulta que no ese es el propósito. El propósito verdadero es obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Así que todo lo ponemos claro, lo sujetamos a la voluntad de Dios y todo lo presentamos en oración, pero teniendo como principio y como principal entendimiento que la fe, obtenemos esta fe tan maravillosa es porque estamos seguros de la salvación de nuestras almas. Y entonces, con este contexto del que acabamos de leer, es que viene el versículo 13. Por eso dice, por tanto. Y era importante hacer este pequeño recuento y una pequeña introducción de lo que viene hablando el pasaje para poder entender este por tanto. Este por tanto es así que es lo que nos debe motivar a hacer algo porque ya tenemos sustentado por la palabra de Dios todo lo que el Señor hizo por nosotros. Así que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa? Recordemos que en aquellos días del primer siglo, todas las personas y los hombres tenían unas túnicas largas. Y por causa de esas túnicas largas, si ellos necesitaban desplazarse rápidamente de un lugar a otro, si tenían que correr, si estaban en peligro, si debían huir, pues esas túnicas largas iba a ser un tropiezo, les iba a servir de tropezador, iban a caer fácilmente. Entonces cuando decía ceñírsela era amarrársela, ajustársela de tal manera que pudieran caminar mucho más, de una manera más libre y poder desplazarse de una manera ágil. Pues en el entorno de la enseñanza bíblica, ceñid los lomos de vuestro entendimiento es que nosotros también quitemos todo aquello que nos estorba en nuestra vida y que impide que estemos siempre transitando por el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Y en esto tenemos que revisar todas aquellas cosas que sirven de tropiezo en el mundo. Los placeres de este mundo generan la gran mayoría de los tropiezos. El darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne, de nuestro corazón. Ese es un tropiezo gravísimo y grande que nos hace caer mucho y tenemos que estar nosotros con mucho entendimiento. Por eso el ceñir los lomos de vuestro entendimiento es precisamente para eso, para que tengamos claro qué es para nosotros un estorbo conforme a la palabra de Dios y por qué camino debemos transitar conforme a la voluntad del Señor. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, entonces es quitar todo aquello que nos puede hacer caer, que nos puede hacer tropezar en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Todos esos obstáculos del mundo, todas aquellas cosas que nos atraen demasiado, tenemos que tener cuidado de no caer porque serán tropiezos y nos harán apartar de la voluntad de nuestro Dios. Pero también dice el mismo versículo, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros sabemos que Jesucristo será manifestado en su segunda venida, es decir, Él vendrá. Y dicen, y esperad por completo en la gracia que os traerá. ¿Cuál es por completo la gracia que Él nos traerá? Es decir, que en aquel momento, cuando Jesucristo venga por nosotros, por los creyentes, por su iglesia, seremos nosotros glorificados. ¿Qué significa? Que nosotros verdaderamente quedaremos totalmente lejos del pecado. El pecado será quitado de nosotros. Quedaremos totalmente desligados de toda naturaleza pecaminosa. Porque hoy, aunque sabemos que nuestra salvación está seguro en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo, y no hay nadie que nos pueda arrebatar de esa condición, sabemos que aún tenemos una naturaleza caída con la cual luchamos todos los días y con la cual a través del Espíritu Santo nos damos cuenta que debemos perseverar más en la oración, de persistir, de insistir más en congregarnos y en estar de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos. Pero cuando llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya esa lucha desaparecerá por completo. Esa es la gracia completa. No significa que tengamos nosotros en este momento una salvación a medias, no, la salvación es completa, pero la vamos a ver nosotros en la plenitud de lo que es cuando venga por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Nosotros debemos de saber, debemos de entender de dónde venimos. Porque si nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor, vamos a perder el rumbo. Recordemos cuando leemos el Antiguo Testamento, que el Señor cuando se dirigía al pueblo a través de uno de sus profetas, les decía, así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso, el Dios que los rescató de la esclavitud en Egipto. Y es algo recurrente, ¿por qué? Porque era importante para el pueblo tener presente de dónde venían, de todo el poder y todo lo que hizo Dios para sacarlos de allí. Así debe ser con nosotros. Nosotros debemos de saber siempre de dónde nos ha sacado el Señor, porque nosotros no estamos delante del Señor porque nosotros en sí mismos tuviéramos algo bueno.
igual de podridos que el resto de la humanidad, caídos vergonzosamente en delitos y pecados, muertos completamente, dice la palabra de Dios, en delitos y pecados. Pero si nos acordamos de dónde nos ha sacado el Señor, entonces es un motivo primero de alabanza y adoración al Señor. Y segundo, no conformarnos a los deseos de este mundo, no conformarnos a las cosas placenteras de este mundo, a lo que nos atrae este mundo, porque al principio esas cosas que parecen ser placenteras nos van llevando, nos van corriendo, nos van atrapando y al final vamos a estar en peor estado que al principio, antes de que el Señor viniera por nosotros. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque todo esto que el Señor nos enseña en los primeros versículos de esta carta del apóstol Pedro, nos muestra todo ese favor de Dios, porque el Señor nos dijo desde allí que nosotros fuimos elegidos, fuimos por el mismo Señor Dios Todopoderoso. Él es el que nos ha tomado para Él. Elegidos según la presencia del Dios y Padre, dice el versículo 2, nosotros fuimos elegidos por el Señor. Y sobre esto tenemos nosotros que trabajar, que vivir, que esforzarnos, que perseverar siempre en gratitud para Dios. Y si sabemos que esas cosas del mundo en las que estábamos en oscuridad delante de Dios son malas, pues nosotros tenemos que rechazarlas. No podemos nunca olvidar que eso es malo para toda persona y mucho más para nosotros los cristianos. Y eso lo hacíamos, dice la palabra, dice el texto, que por nuestra ignorancia. Claro, nosotros primero estábamos en un completo desconocimiento de la palabra de Dios. Pero hoy que por gracia, que como regalo divino, el Señor nos ha dado la fe, nos ha dado la sabiduría para comprender tantos pasajes de la Biblia, ya no estamos en ignorancia. Es decir, nosotros debemos responderle a nuestro Dios, debemos entregarle nuestra vida a la obediencia, vivir en obediencia, y a eso nos manda la palabra del Señor. Entonces por eso dice, si no, es lo contrario, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en vuestra manera de vivir. Nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser santos. ¿Y esto significa qué? Ser santos es, primero, apartados para Dios, pero también tiene la connotación importante y es separados del pecado, alejados del pecado para estar unidos a Dios. Entonces a esto nos manda la palabra del Señor. Ser santos porque yo soy santos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Y cómo podemos ser nosotros santos en nuestra manera de vivir? Es rompiendo con el estilo de vida pecaminosa. De esta manera nosotros podemos ser santos. ¿Qué significa ser santos? Apartados del pecado. Si rompemos nosotros con esa manera de vivir equivocada, en oscuridad, contrario a la palabra de Dios, si nosotros nos apartamos de todo eso, estamos siendo santificados y purificados por la misma palabra de Dios. Es decir, Dios está haciendo esa obra en nosotros y nosotros nos gozamos en dejar la vida de oscuridad para pasar al reino de la luz. Nosotros cuando estamos viviendo de esta manera, ¿qué es lo que hacemos? Estamos siendo sobrios para nuestro Dios, estamos viviendo, teniendo ese dominio propio, estamos teniendo claridad y dándole prioridad a nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad en este momento? ¿Qué prioridad tenemos? La prioridad debe ser glorificar a nuestro Dios por todo lo que ha hecho en nosotros. Adorarlo y alabarlo porque Él es bueno. Alabar al Señor porque para siempre es su misericordia. Claro, si no estamos, si no tenemos claridad de dónde nos ha sacado el Señor, ¿cómo le vamos a dar gracias si no comprendemos la misericordia que ha tenido? Pero hoy que tenemos nosotros la comprensión de la misericordia, que es eterna, que es para siempre, vivimos siempre para nuestro Dios con mucha gratitud, apartándonos del pecado, apartándonos de toda maldad, para ser santos como aquel que es santo, en toda nuestra manera de vivir. ¿Y por qué dicen toda nuestra manera de vivir? Porque no es solamente los días de la congregación, no es solamente los días en que nos reunimos como grupo
cristiano, como familia cristiana, a orar y a meditar en la palabra. También es la forma de hablar en la sociedad, la forma de comportarnos en los negocios dentro de la sociedad, participando solamente de aquellas cosas que vienen de la palabra de Dios y apartándonos de todo aquello que viene de la oscuridad, comprendiendo conforme a la luz de la palabra qué es bueno y qué es malo, no según nuestro criterio, sino según el criterio de la palabra de Dios. Y por eso es en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios no acepta el pecado. Así debemos de esforzarnos nosotros, el no aceptar el pecado. Dios no convive con la oscuridad. Dios no tiene una partecita por allí que quiera aceptar dentro de su plenitud una partecita de pecado. Absolutamente nadie podrá entrar con lo más mínimo de pecado delante de Él. Por eso nosotros no podemos aceptar nada, porque le vamos dando rienda suelta, vamos abriendo las puertas. Es que esto no es tan malo, es que esto no es tan pecaminoso, es que esto la sociedad lo acepta. Pero ese no es el nivel. Lo que debemos de mirar, la medida que debemos tomar es qué dice Jesucristo, qué hizo Jesucristo, qué haría nuestro Señor en este caso. Y sabemos que Dios rechaza completamente todo lo que tiene que ver con el pecado. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros invocamos a Dios como Padre. Si lo invocamos a Él que es santo, pues nuestra manera de vivir tiene que ser santa. Debemos de esforzarnos en ser santos. Y en esto tenemos que tener claro que santo no es aquel que la tradición llama a una persona que hizo muchas obras de misericordia, entonces se reúnen un grupo de personas y declaran aquel sujeto santo. A partir de hoy es el santo y su fiesta se va a celebrar cada año en tal día. No, eso no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Eso son simplemente estratagemas humanas, engaños de la filosofía. Pero el Señor llama santos a los creyentes. Para el Señor todos los que somos creyentes somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Y a través de la fe en Jesucristo nosotros hemos sido purificados porque sabemos que por el derramamiento de su sangre en la cruz nosotros fuimos purificados. Entonces, si estamos invocando por Padre aquel que no hace acepción de personas, el que juzga cada una de las obras, dice que nos conduzcamos cada uno, que vivamos con temor todo el tiempo. Ojo, que vivamos en temor todo el tiempo. ¿Qué significa? Que todo nuestro esfuerzo está en agradar a Dios y no en desobedecerlo, en obedecerle y no en desobedecerle. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que el temor de Dios es que ya lo hemos estudiado también en varias oportunidades. Sabemos que Dios aborrece la lengua mentirosa, el mal camino, la arrogancia y la altivez. Entonces, si Dios está en contra de eso, el temor de Dios es nosotros no hacer lo que Dios aborrece. Ese es el temor de Dios. No hacer lo que Dios desprecia completamente como lo es el pecado. Entonces nosotros debemos de conducirnos, dice, todo el tiempo, no unos apartes del día, no solamente cuando estoy de buen genio, no solamente cuando las cosas me están saliendo muy bien, no solamente cuando estoy prosperando en mi vida económica o familiar, no, en todo tiempo, aunque hayan tribulaciones y mucho más si es por causa de nuestra fe, de permanecer fieles y firmes delante de nuestro Señor. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros antepasados, porque sabemos que las tradiciones y sabemos que el ejemplo que hemos traído, que hemos tomado, lo hemos adquirido de qué? De una sociedad pecaminosa. Pero nosotros no hemos sido tomados de allí, nosotros fuimos rescatados de una manera diferente, que no es como el oro, como la plata, no son con cosas corruptibles, sino, dice este versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, el rescate por nuestra vida no fue dado por causa de entregarle a Dios mucho oro, mucha plata, de hacer imágenes, de hacer un poco de sacrificios, de presentar ofrendas, absolutamente nada.
Solo fue por la sangre preciosa de Cristo, el valor incalculable de la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Y por qué es tan preciosa? Porque es como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sacrificio que en el Antiguo Testamento Dios les permitía a los israelitas era que tomaran un cordero manso, sin enfermedades, sin mancha, sin tacha. Y esto mismo, a esto se refería mostrando lo que habría de ser nuestro Señor Jesucristo, sin mancha en su completa integridad, santo, santo, santo. Y por el derramamiento de la sangre de un justo, de uno verdaderamente santo, es que nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Ese es el precio de nuestro rescate. Y por eso es que nosotros sabemos que nuestra manera de vivir debe cambiar por gratitud a esa obra de Jesucristo. Por eso tenemos como título, no olvidemos, viviendo en obediencia como hijos de Dios. Allí tenemos que llegar. Vivir en obediencia cada uno de nuestros días por gratitud a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y es que esta obra de Jesucristo no fue algo que se dio en el camino. No es como un cambio de plan que hizo Dios en la historia de la humanidad, como apagando incendios a ver cómo rescataba a la humanidad. No, esto ya estaba desde antes de los tiempos planificados y por eso el versículo 20 lo debemos de tener muy claro. Hablando de Jesucristo, ¿cierto? De la sangre de Cristo, de Jesucristo y de su sangre que fue derramada. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto que hizo Jesucristo es por amor de nosotros. ¿Y cómo no darle gracias? ¿Cómo no esforzarnos en vivir como a Él le agrada? ¿Cómo no abandonar las cosas de este mundo que, repito, parecen muy buenas y parecen inofensivas, pero tantas y muchas de ellas, la gran mayoría, están manipuladas y detrás de él está la mano de Satanás, la mano del diablo? Pero nosotros tenemos ese bien preciado que fuimos rociados con la sangre del Cordero. Y con esa sangre nosotros hemos sido sellados para Dios. En nosotros está el sello del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que garantiza todo esto que es nuestra fe. Pues nosotros sabemos que esto ya lo había planeado Dios desde antes de la creación del mundo. Es decir, esto no es algo accidental. Dios, que es omnisciente, que conoce todas las cosas antes de que sucedan, Él ya sabía la naturaleza caída, de cómo nosotros los seres humanos íbamos a desobedecerle, íbamos a estar en contra de Él y cómo Él, por amor a nosotros, predestinó a su Hijo para morir en la cruenta cruz. ¿Cómo no darle gracias a ese Dios tan maravilloso que pensó en nosotros antes de que nosotros existiéramos y nos inscribió dentro de este plan de salvación a nosotros desde antes de nacer? Lo hizo por amor, porque ni ustedes, ni mucho menos yo, teníamos mérito alguno para llegar delante de su presencia. Así que por amor de nosotros, dice la palabra de Dios, ese vosotros nos incluye a nosotros que estamos hoy reunidos delante del Señor. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios. Claro, nosotros creemos en Dios por causa de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por la presencia de Jesucristo. Porque mire, antes de la venida de Jesucristo, escasamente los israelitas tenían un mínimo conocimiento de Dios. Y todo lo que Dios les manifestó a través de los profetas, a través de todos, de todo lo que el Señor se les manifestó a ellos como pueblo, a ellos fueron dadas las promesas, a ellos se les entregó la profecía, de ellos eran todas aquellas ofrendas, todo esto que Dios le entregó a Israel. Sin embargo, Israel no alcanzó a ver la plenitud de Dios. No alcanzaron a comprender el amor de Dios y de adorar a ese Dios en la plenitud de lo que es Él. Pues en la persona de Jesucristo, el mismo Dios entre nosotros, se nos ha manifestado. Jesucristo, Dios nuestro, Señor de toda la creación, es mediante Él, de la persona de Jesucristo, que nosotros ahora sí creemos en Dios. Y tenemos la certeza de que Él resucitó entre los muertos y Dios le ha dado la gloria, el Padre le ha dado la gloria, esa gloria que era de Él, que Él dejó allá para venir a hacerse como uno de nosotros, pues ahora la ha retomado. Y Dios se la ha entregado, ¿por qué?
por causa de su fidelidad, por causa de su amor por cada uno de nosotros y la obediencia al Padre Celestial. Si ese Cristo resucitó entre los muertos, nosotros los creyentes no vamos a quedar muertos, vamos a resucitar y vamos a estar con Él. ¿Y esto por qué es tan importante? Para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Es decir, nosotros no estamos solos, nosotros no estamos abandonados, nosotros permanecemos siempre en la presencia de nuestro Dios y mucho más lo que nos espera, mucho mejor, que es estar siempre viéndole tal como es Él. Por esto creemos nosotros en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nosotros, nuestras almas, nuestro ser ha sido purificado. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Si nosotros tenemos un corazón que ha sido purificado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, claro, cuando leemos la palabra de Dios, vemos lo que tenemos nosotros que es contrario, permitimos a Dios quitar eso, quitamos nosotros todo eso de nuestras vidas y ¿qué hace? Estamos quedando purificados por la palabra de Dios. Porque recordemos que la palabra de Dios, cuando el Señor la envía a cada uno de nosotros a través de la lectura bíblica, tiene un propósito y ese propósito se cumplirá. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que llega con un fruto. Y ese fruto es todo lo que nosotros podemos entregarle a Dios en gratitud por esa obra maravillosa. Y dentro de esa obra está hablando el Señor el amor a los demás. Recordemos que la principal muestra de amor a otra persona es enseñarle el Evangelio. No acolitarle el pecado, porque aquí hay un falso entendimiento. Es que por amor a esta persona, entonces yo no le digo para que no se ofenda que está en pecado. Pues no le amamos tanto si no le decimos que está en pecado. La primera muestra de amor es la verdad. Y esto viene del Padre. El Padre manifestó su amor ¿en qué? En Jesucristo. ¿Y Jesucristo es qué? La verdad. ¿Quién es Jesucristo? Es la suprema y absoluta verdad. Pues entonces así debemos de ser nosotros. Ese amor, con el amor de la palabra de Dios, con el amor que hemos tenido, enseñarle a otros el Evangelio. No para juzgamiento, no para acusaciones, pero sí para darles claridad de cuál es la voluntad de nuestro Dios. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos renacido por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da ese nuevo entendimiento. Es la palabra de Dios la que nos guía. Y esa palabra vive y permanece para siempre. Y por eso viene el ejemplo que nos pone en el versículo 24. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La palabra de Dios permanece para siempre y es totalmente opuesta a lo que somos nosotros hoy en nuestra naturaleza. Nosotros somos como la hierba que se seca, como la flor que cae y se seca. Nosotros somos totalmente temporales, mas la palabra de Dios es eterna. Y dice el versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es permanente, es la misma ayer, hoy y será la misma por siempre. Toda la palabra de Dios se cumple a plenitud conforme a lo que está escrito en la Biblia. Toda se cumple, se está cumpliendo y se cumplirá. Toda se ha cumplido completamente y así será. Y sobre esto debemos de tener nosotros mucha claridad. Porque lo que nos está diciendo el Señor es que si nosotros somos renacidos por la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna, es para siempre, ¿a dónde debemos acogernos siempre? A lo eterno, a lo que es la palabra de Dios. ¿Dónde debemos buscar siempre el consejo? En la verdad absoluta que es la Biblia. ¿Dónde debemos siempre refugiarnos? En la oración, en la lectura bíblica todos los días. Y todo esto nos va a fortalecer, todo esto nos va a llevar ¿a qué? A la obediencia, a vivir siempre en obediencia como hijos de Dios. Así que vamos concluyendo y vamos mirando entonces que toda esta obra maravillosa
que el Señor hizo por nosotros, primero, y algo que es muy importante, ya había sido destinado, había sido predestinado desde antes de los tiempos y tiene que ver con el rescate de nuestras almas. Dios programó todo detalladamente para que se cumpliese la ley y los profetas y para que nosotros fuéramos salvos a través de Jesucristo. Porque ninguno de nosotros, en lo absoluto, ninguno de nosotros podríamos llegar delante de su presencia por mérito propio. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pedro, nos da ese entendimiento de que fuimos elegidos por el Señor en su presencia, es decir, en el conocimiento anticipado de las cosas, de que aunque nosotros éramos caídos en naturaleza pecaminosa, deshonestos, desleales delante de Él por amor a nosotros nos ha llamado. Y todo esto lo hizo, ¿por qué? Por la obra de Jesucristo. Y todo esto está garantizado en nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros, obedeciendo, teniendo claro que obteniendo el fin de nuestra fe, ¿es cuál? La salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y ya si tenemos seguros todo esto en aquel que murió y también resucitó y que está a la diestra de Dios Padre y que es Rey por siempre, ese que resucitó ha prometido venir por nosotros. Y nos está diciendo entonces como conclusión principal, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no estamos para quedarnos acá, nuestra residencia, no somos residentes de este planeta, sino en el reino de Dios. Por lo tanto, debemos vivir como hijos del reino, ¿haciendo qué? Haciendo la voluntad de un Padre soberano que nos ha mandado a vivir santos porque Él es santo, que seamos santos porque Él es santo. Todos los días de nuestra vida debemos de esforzarnos en que lo que hagamos, toda obra la hacemos por gratitud a Dios y para alabanza de la gloria de su gracia. Y qué mejor conclusión y qué mejor aplicación para eso, para nuestras vidas. Que todos los días debemos de mirar lo que hacemos y si estamos o no glorificando a Dios, porque Él nos llama a que le vivamos en obediencia. Así que recordemos el título del tema del día de hoy, viviendo en obediencia como hijos de Dios. Amén y amén.